Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos acá nuevamente en la hora samaritana, la 100.9 por FM del Norte, en la mañana del Señor. Hoy estoy solo, así que no quiero que sea un monólogo muy largo ni aburrirlos, pero quería tocar un tema muy interesante, muy actual, un tema que ya lo habíamos hablado con Sergio, tuvimos un problemita con la grabación, entonces lo quiero resumir porque quiero que este programa esté en el aire porque es algo muy importante hoy por hoy y sobre todo para los cristianos. Nosotros siempre decimos que este es un programa de laicos para laicos, y también para la gente que por ahí está dudando o que quiere seguir formándose en la religión católica, en la doctrina católica. Y hay un tema muy común y muy actual, digamos, sobre cuánto nosotros debemos responder al Estado, a los impuestos, cuánto el católico es católico solo los domingos cuando va a misa o se comporta como católico en todas sus actividades diarias, el día a día. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Somos verdaderos católicos? Muchas veces uno cuando dice a qué religión pertenece uno le pregunta católico y practicantes. Hacemos esa diferenciación entre católico común y católico practicante. Eso no debe existir. Somos todos los bautizados católicos y por ende todos debemos ser practicantes. ¿Y quién es el católico practicante? El que se comporta como católico, siguiendo las enseñanzas de Jesús y de la Iglesia Católica las 24 horas del día, todos los días. Y eso corresponde también a responder nosotros ante Dios y ante el prójimo y ante el Estado, porque el Estado es algo donde ya la misma Iglesia Católica en su catecismo habla sobre el comportamiento civil de los católicos. En el catecismo, por ejemplo, en la tercera parte, cuando habla de los mandamientos, segunda sección, el séptimo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos los mandamientos en el catecismo están muy bien explicados, son mandamientos que están bien desglosados, o sea que uno puede llegar a saber bien qué abarca cada mandamiento, porque si no uno se queda solo con lo que dice el mandamiento, amarás a tu prójimo a ti mismo, y uno piensa que es solo eso, que quererlo y es suficiente. No, es mucho más profundo. Por eso está bien que nosotros los católicos también vayamos al catecismo y lo leamos. Dice el séptimo mandamiento, no robarás, yo dije amarás a tu prójimo a ti mismo, es el segundo. No robarás. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Nosotros, todos estos bienes que tenemos, que nos dio Dios, son bienes prestados para nuestra utilización, para sobrevivir por nuestro paso por el mundo hasta que lleguemos al paraíso, a la vida celestial, a la vida eterna, que es nuestro fin. O sea, todo lo que nosotros tenemos en el mundo son medios que nosotros utilizamos para sobrevivir, para aprovecharlos, pero para nuestro bien, no para sobrepasarnos. Ahí es donde también habíamos hablado en otro programa de los pecados capitales, que son los pecados que llevan a otros pecados. Entonces, cuando nosotros nos excedemos en los vicios, estamos pecando. Entonces, aprovecharse de los bienes comunes de este mundo, que es la naturaleza, que la Iglesia habla mucho, cuando nosotros estamos usando de más, estamos sabiendo que le estamos sacando a otro, o estamos aprovechando un recurso que el día de mañana nos puede faltar. Por eso hay que ser muy medido en todo. Por eso la gula es un pecado, la avaricia es un pecado, son todos pecados capitales donde uno toma de más de lo que necesita, ¿sí? O sea, por gusto, por placer. Entonces nosotros sabemos
que en este mundo alcanza para todos, porque Dios omnipotente nos dio para que todos tengamos. La superpoblación no va a ser una causa de hambre en el mundo, ni de que no haya casa ni ropa. Esa escasez es culpa del hombre, pero uno no le puede culpar a Dios por la pobreza, porque riquezas en el mundo hay para todos. Todos tenemos lo necesario, pero el 51% de la riqueza del mundo la tienen las personas con mayor riqueza, que son muy pocas. Ahora vamos a buscar bien, lo teníamos el otro día, dónde se distribuye toda la riqueza, pero en pocas personas se distribuye el 50% de la riqueza del mundo, que si está bien distribuida alcanzaría y sobraría para todo el mundo. Sabemos que por día se desperdician kilos y kilos de alimentos, entonces hay que saber utilizar bien esos recursos. Ya en Mateo 22:15, ya cuando le preguntan a Jesús si tenía que pagar impuestos, si estaba permitido pagar impuestos al César o no, donde lo ponen a prueba, Jesús le dice que le muestren una moneda y le representan un denario, y le preguntó ¿de quién es esta inscripción? Y le respondieron del César. Entonces le dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces él sabía que le estaban tendiendo una trampa, pero entonces ahí Jesús deja muy claro con respecto a que nosotros debemos dar a César lo que nos pide, siempre y cuando estos impuestos sean administrados con justicia. Nosotros podemos como católicos oponernos a un impuesto que sabemos que va a ser derivado para un maleficio. Por ejemplo, si nos dicen que todos los impuestos a la nafta van a ser derivados para solventar el aborto legal, nosotros sabemos que eso produce una... Entonces podemos oponernos a ese impuesto. Ahora, los impuestos comunes, donde deberían ir al pueblo, nosotros tenemos que pagarlo. Ahora, lo que los gobernantes hagan con ese impuesto, y en vez de derivarlo al pueblo, al agua, a los recursos humanos, lo desperdician o lo desvían, eso ya va a ser problema de ellos ante el juicio con Dios. Porque todos sabemos, y se lo dijo Jesús a Pilato, que no tendría poder sobre él si Dios nos lo hubiese concedido. Todos sabemos que en el puesto donde estamos también nos fue permitido por Dios, y tenemos que saber dirigirnos según los planes de Dios, porque también vamos a ser juzgados por eso. A quien más se le dio, más se le va a pedir. Y si nosotros somos gobernantes y estamos manejando un grupo de gente, y depende de nosotros mucha gente, tenemos más responsabilidad. Se nos dieron más dones, más talentos, entonces tenemos que multiplicar esos talentos, porque Dios nos va a pedir al final de nuestra vida qué hicimos con esos talentos y esos dones y ese poder que Él nos dio en el mundo. Entonces los gobernantes tienen que tener esta mentalidad como Salomón, que le pidió a Dios un corazón sincero y justo para poder guiar con rectitud al pueblo, y no todas las riquezas, y eso agradó a Dios. Entonces los gobernantes, lo que hagan con sus recursos, van a tener que dar cuentas a Dios. Dios tiene el poder de darnos lo que Él necesita, o sea que nosotros confiemos en la divina misericordia. No nos pongamos nosotros como jueces diciendo yo no pago los impuestos porque son corruptos. Eso Dios va a tener en cuenta, y nosotros cumplamos con nuestras obligaciones como verdaderos cristianos, porque también tenemos que ser, no solo parecer. Entonces tenemos que no ser motivos de escándalo. Entonces, si vos no pagas los impuestos pero vas a la iglesia, alguien te puede decir puro va a la iglesia pero después no cumple con sus derechos civiles, y el católico está insertado en el mundo y tiene que convivir con el mundo, no nos podemos aislar. Ya también lo decía San Pablo, todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. Es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes, en efecto, son funcionarios al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. Den a cada uno lo que le corresponde. A quien se dé impuesto, impuesto. A quien se dé respeto, respeto. Y honor a quien le es debido. Esto le escribe a los Romanos en el capítulo 13. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos desglosando este tema tan interesante y tan actual. Subiéndose al árbol,
Bueno, seguimos en este segundo, muy interesante, sobre todo porque uno lo ve a diario, sobre todo que la gente dice, estamos hablando para los que prendieron la radio recién sobre los impuestos, si es lícito o no pagar impuestos que uno considera injusto. Tenemos que pagar igual, aunque lo consideremos injusto, salvo que el impuesto, como habíamos dicho, sea para una obra que está contraria a los planes de Dios. Muchas veces uno dice, yo no le voy a pagar porque se roban esta plata, entonces prefiero tenerla yo. Yo siempre digo, yo tengo un dicho que dice, hay un dicho que dice, ladrón que roba ladrón, 1000 años de perdón. Yo digo, ladrón que roba ladrón, los dos al infierno. 1000 años de perdón, solo en las películas. Robin Hood es solo en las películas, en la verdad, en la vida no existe Robin Hood. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos una obligación y tenemos que también dar testimonio de que somos buenos cristianos. Es muy común que la gente quiera evadir impuestos, y por la evasión de impuestos hay mucha pobreza en el mundo, casualmente por eso, por la gente que evade impuestos. Hay millonarios que evaden impuestos millonarios, y eso es avaricia, y es un pecado grave, no solo por el pecado en sí, sino porque uno le está quitando esa plata a donde debería ir, que es a la gente que necesita. Tenemos que saber que los impuestos existen desde tiempos antaños. Lo que hacía Dios con los judíos sobre los sacrificios de ganado también era, por un lado, para enseñarnos que tenemos que adorar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, y segundo, para que no nos atemos en las cosas materiales, porque todo nos provee Dios. Entonces, si tenemos fe y confiamos en la divina misericordia, nunca nos van a faltar. Pero en general sucede que los ricos son los que más evaden impuestos por avaricia, y los pobres pagan sus impuestos. Y si un gobierno te empobrece con los impuestos, y dejemos manos de Dios, que Él haga justicia y que Él nos saque la opresión cuando vea que es abuso. Dios siempre actúa, espera que la gente se convierta, que vuelva por el camino, que actúe solo, y si no, actúa Él con su justicia. También el Concilio Vaticano habla mucho de esto y dice, al buscar su propio fin de salvación, la Iglesia no solo comunica la vida divina al hombre, sino que además difunde sobre el universo mundo, en cierto modo, el reflejo de su luz, sobre todo curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando la actividad diaria de la humanidad de un sentido y una significación mucho más profunda. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre y a su historia. Entonces, el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época, que es lo que estábamos diciendo. No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y de la vida religiosa, por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Eso es lo que ya hablábamos, que uno tiene que ser cristiano las 24 horas del día, y era por lo cual en todo este tema de la votación que estamos viviendo acá en la Argentina con el cambio de gobierno, que se polarizaba hacia un partido político exclusivamente celeste, como se dice, que al Papa Francisco no le gustaba mucho la idea, porque es seguir dividiendo los católicos por un lado y los no católicos por otro, los no creyentes, y dividirnos y aislarnos solo. Y el católico tiene que formar parte de todo, o sea, cambiar desde adentro, estar en una lista donde Él sea luz, donde Él sea sal, donde Él sea la levadura que fermenta la masa, y no dejar que otro sea la levadura que pudre la masa, como le decía Jesús a los fariseos. Entonces tenemos que nosotros formar parte de esto, y en las votaciones, ya lo dijo el Papa Emérito Benedicto, no podemos votar a un candidato que sea pro aborto, porque ahora está la disyuntiva de que si se llega a un balotaje, a quien votamos, pues los dos candidatos son pro aborto, y bueno, eso ahí tiene que decidir cada uno. Yo dejaría en mano de Dios, recurrir a nuestros sacerdotes y dejarnos guiar por ellos, a ver qué nos dicen. Pero bueno, este no es un programa para entrar en política, simplemente al católico a manejarse
en su vida diaria, inclusive en la política, porque muchas veces se dice que de política y de religión no se discute, y yo digo que es cierto que no se discute, pero sí se charla, sí se habla, sí se enseña, porque una obra de misericordia espiritual es enseñar al que no sabe. Entonces nosotros debemos enseñar al que no sabe sobre la vida cristiana, sobre la doctrina de la iglesia, sobre los modos de manejarse un católico. El Papa Francisco también habló de esto, porque esto es algo muy común, que siempre está en boca de todos. Decía, por ejemplo, el Papa Francisco, dice: debemos participar en el bien común. A veces hemos oído decir, un buen católico no se interesa en la política, pero no es verdad. Un buen católico toma parte en política, ofreciendo lo mejor de sí para que el gobernante pueda gobernar. Dije que la política es la primera de las actividades civiles y tiene un campo propio de acción que no es el de la religión. Las instituciones políticas son laicas por definición y actúan en esferas independientes. Esto lo han dicho mis predecesores, al menos desde hace mucho tiempo hasta aquí, si bien con acentos diversos. Yo creo que los católicos comprometidos en las políticas tienen dentro de ellos los valores de la religión, pero una conciencia madura y competencia para actuarlos. La Iglesia no irá jamás más allá de la tarea de expresar y difundir sus valores, al menos mientras yo esté aquí. A ver, qué más tendríamos para decir. Vamos a ver un poquito la Biblia que nos habla de esto. Ya sabemos, por ejemplo, lo que pasó con Zaqueo. Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, y como Mateo había estafado a mucha gente. Entonces, cuando se convierte, pues recibe a Jesús, que Jesús le dice: ha llevado la salvación a tu casa, él se arrepiente y dice que no solo iba a devolver a quien había perjudicado lo que había perjudicado, sino que le iba a retribuir mayor. Entonces hay que tener en cuenta también que si nosotros perjudicamos a alguien, hay algunas cosas que todavía podemos devolver, que podemos compensar, y otras que vamos a tener que dejar en manos de Dios también. Por eso acerquémonos al sacerdote, hablemos, dialoguemos, pero no separemos esto de ser católico los domingos y durante el resto de mi jornada soy una persona común, o que no se note que yo soy católico. Hay un cuento muy lindo que ya lo contamos, que decía de una señora que estaba en el tránsito, parada, por ejemplo, ahora que es muy común que te hagan piquetes, y tocando bocina, insultando. Entonces vino un policía y la detuvo. Dijo: señora, usted está detenida. ¿Pero por qué? Si yo solo estoy acá, no hice nada malo. Le dice: averiguación de antecedentes, la llevan a la comisaría. Después de media hora le dicen: perdone, señora, pero usted no tiene ningún antecedente, no puede quedar libre. Y ella le dice: ¿y por qué me apresaron? Dice: porque pensamos que el auto era robado. ¿Por qué? Y porque en su auto hay una estampita de la Virgen, un rosario, una imagen de Jesús, y usted estaba haciendo líos en la vía pública, insultando, no se comportaba como una católica. Entonces pensamos que no era su auto. ¿Entienden? O sea, no hay que ser motivo de escándalo, ya lo dice también en la Biblia. Entonces, un católico que va de impuestos es motivo de escándalo, y aparte está actuando mal. Uno tiene que ser perfecto también, como Dios es perfecto. Hay un montón de situaciones que son objetables, por eso hay un montón de libros y escritos sobre esto. Yo quiero que lo que me están escuchando tomemos conciencia, y las dudas que tengamos recurramos a nuestro guía espiritual, a nuestro párroco, a la confesión, dialoguemos, contemos. Hay que desglosar cada situación en particular. No podemos juzgar todas las situaciones de la misma manera, ¿sí? Simplemente saber que nos tenemos que interesar también en nuestra vida civil y en cómo cumplimos nuestras obligaciones. Pasar un semáforo en rojo, ¿está mal? Está mal. ¿Es pecado? Hay que charlarlo, o sea, hay que ver la intención, por qué uno lo pasó en rojo, cuál era la necesidad de pasarlo, cuál era la urgencia, qué había de fondo. Si uno pasa en rojo y produce un daño, ahí sí puede ser un pecado más grave. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que ir discerniendo, y eso se va avanzando también con el tiempo, por supuesto, con la evolución espiritual de cada uno.
Bueno, vamos a un temita musical y después hacemos otro bloque más con este tema tan interesante que nos compete a todos, ¿sí? Bueno, yo les había dicho que comencé solo el programa, que Sergio me había abandonado, pero acá lo tenemos, acá lo rescatamos a Sergio para terminar un tercer bloque, este tema tan importante, porque aparte en el Día del Abogado, que fue esta semana, feliz día Sergio, y estamos hablando de las leyes y cómo el cristiano tiene que ser un buen ciudadano también. Que ya lo habíamos hablado con vos, yo le expliqué a la audiencia que habíamos tenido un problema con las grabaciones, entonces me gustó el tema y quería volver a charlarlo, y qué mejor que un abogado. Digamos, siempre digo, qué difícil es ser cristiano en todas las profesiones, pero especialmente en la abogacía. O sea, cómo uno hace para mantener siempre el evangelio en la mente cuando tiene que cumplir las leyes o hacer cumplir las leyes. Mirá, si hay algo que se aprenden en la profesión, el que lo hace, el que hace de corazón la profesión, el que lo hace con pasión, ¿no? En mi caso no me toca estar en la calle, yo ejerzo la función pública y mi búsqueda constante es la búsqueda de la justicia, o sea que yo no puedo estar en el mejor lugar. Yo creo que Dios me dio esa posibilidad enorme de tratar de impartir algo tan difícil como lo es la justicia, sobre todo la justicia humana, ¿no? Pero para un católico, para una persona que tiene profundo arraigo del sentido de la justicia, creo que es el desafío más grande que se puede tener, el desafío más lindo también, para poder realizarse como persona, sobre todas las cosas. Y hoy por hoy, viste que es muy común, con toda la globalización y todos los medios y todos los contactos que hay, es siempre más fácil favorecer al conocido, favorecer, o sea, ser injustos en muchas maneras de actuar. Y eso también tenemos que desterrar, lo dice Jesús en las parábolas, no de favorecer al pobre en el juicio, no estar a favor del no mentir para salvar a un conocido. O sea, todas esas son maneras de actuar, porque lo que veníamos hablando, y yo hablé en los otros bloques también, que uno tiene que ser católico las 24 horas del día, no solo los domingos o en los bautismos. Entonces, ese actuar ante el mundo, ya sea con los impuestos que habíamos hablado, con el tema de la votación que habíamos hablado, también tenemos que ser muy coherentes con nuestra votación, a quién votamos, eligiendo a nuestros políticos, con la función misma de los políticos que estando al mando tienen que ser equitativos y justos, porque van a ser juzgados por el puesto que se les dio, porque Dios permitió que ellos tengan ese puesto y les dio ese poder para que ayuden a su pueblo, como hablábamos de Salomón, que le pidió un corazón justo y no riqueza. Entonces, hay que más le pidió más poder, tiene más responsabilidad, tienen uno tiene que ser un buen siervo, un buen esclavo, si es siervo esclavo, un buen empleado obediente. Y si tenemos tratar de hablar con la obedecer, no vaya en contra de las leyes de Dios, y también así tiene que ser un buen amo, o sea, no abusar del poder, no abusar de la autoridad que tenemos, porque siempre nuestra autoridad es transitoria y es regalada, o sea, el único que tiene poder real es Dios. Eso que vos dijiste es fantástico, porque la autoridad que uno pueda tener, o el pequeño espacio de poder que uno pueda tener, que es mínimo, porque el que quiere hacer justicia tiene que apegarse a las leyes, estamos hablando de las leyes humanas, ¿no? Entonces no hay espacio
o no debe haber espacio para elucubraciones personales o subjetivas. Entonces, si uno se cree el cuento de que tiene poder y empieza a subjetivizar la función y empieza a subjetivizar la profesión, bueno, termina siendo más injusto de lo que creería ser. Pero la justicia uno la encuentra, no importa de qué lado esté. Puede estar al lado de una persona que es rica o al lado de una persona que es pobre. Pero lo importante es dar a cada uno lo que le corresponda, como decía Aristóteles, ¿no? Dar a cada uno su derecho. Entonces uno humanamente trata de no fallar. Y esto se ve mucho en el tema de los impuestos, porque nosotros, para ser justos como ciudadanos, como católicos, nosotros tenemos que saber dar nuestra parte, nuestra contribución a esta gran torta que se forma con los impuestos, para que, basado en un sistema de solidaridad, pueda repartirse, independientemente de lo que los políticos de turno hagan o los gobernantes de turno. Pero uno tiene que saber y que es justo aportar a esa gran bolsa de impuestos, de dinero, para que después puedan hacerse todas las obras necesarias y se pueda repartir mejor a quien necesita o a quien... Claro, porque nosotros cuando decimos, no, yo no voy a pagar este impuesto porque se lo roban, y primero que no estamos totalmente seguros, ni sabemos, estamos prejuzgando, nos estamos transformando nosotros también en ladrones, y le estamos robando a esa gente. Si ese impuesto iba para las cloacas, y le estamos robando al pobre su cloaca. Y si lo hace el gobernante, es problema del gobernante, pero nosotros también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, porque el mundo está mirando para ver dónde nosotros flaqueamos. Claro, nosotros como católicos lo que tenemos que hacer es tratar de no fallar nosotros, porque nosotros dejamos pagar lo que nos corresponde. En definitiva, estamos robando. ¿Sí? ¿A quién robamos? ¿Al Estado? Sí, estamos robando a nosotros mismos, porque el Estado lo conformamos nosotros. Entonces, tenemos esa obligación que ya no solamente es legal y moral, sino es una obligación también que está impuesta por nuestra condición de religiosos, nuestra condición de católicos. Nosotros tenemos que aportar para el bien de todos. Este es el sistema que nosotros elegimos, es el sistema societario, el sistema de vida que nosotros con nuestros antepasados formaron. Y el Estado, sobre todo el Estado de bienestar, se forma a partir de estas contribuciones que hacen, en la medida que pueden, cada uno de sus integrantes. Claro, en realidad lo que está fallando, sobre todo acá en nuestro país, es la justicia, que debería controlar esa cosa para que no sucedan. Los jueces, ¿por qué aparecieron? Fallan todos los estamentos. Claro, desde las personas, desde la parte civil, hasta todos los estamentos que te pueden imaginar, los tres poderes. Bueno, la mayoría son... no puedo hablar de porque la idea no es entrar en política, claro, sino hablar desde la parte que... O sea, ya lo dije también en los otros bloques. Siempre se dice que no hay que hablar de política y de religión. No hay que discutir, pero hay que hablar, porque la religión está metida en todas partes. Nosotros no podemos dividir lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en una trascendencia, en una redención, en Jesús. Entonces nosotros no podemos dejar de pensar en eso en cada acción de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Entonces, los jueces, ¿por qué aparecieron? Los primeros jueces aparecieron cuando el pueblo judío le pidió a Samuel un juez que los guíe, que los oriente, que los ayude, porque se habían terminado los reyes. Entonces ahí empezaron los primeros jueces, que eran jueces justos. ¿Qué le decía a Dios? Elijan entre el pueblo a una persona de confianza, justo, que imparta justicia, equidad, y se elegían los jueces. Después algunos se fueron pervirtiendo también, ¿sí? Pero en principio empezaron siendo para justicia. Bueno, ahora tenemos lo mismo. ¿Qué pasaba con los jueces injustos? Muchas veces Dios actuaba y los castigaba, terminan siendo apresados, o después los que aparecieron los reyes también que abusaban de su poder. En el Antiguo Testamento, la justicia que se impartía en ese momento. Como pasó en Egipto, que la tierra tragó a los que habían desconfiado de Dios. Bueno, a partir de Jesús
ya el pecado no se paga en esta vida, sino se paga en la otra vida. Claro. Entonces los jueces, ahora mucha gente dice, ¿cómo el malo no muere y el vivo muere? Porque el malo va a pagar sus pecados no en esta vida, sino en su otra vida. Igual por la sangre de Jesucristo todavía tiene la posibilidad de ser perdonado, porque en esta era post-Cristo reina la misericordia y no la justicia. Bueno, justamente en base a esa misericordia, puedo interpretar de que los justos se van primero porque han alcanzado el grado de satisfacción de Dios, y los otros que no son tan justos todavía tienen que correr detrás de la justicia, tienen que correr. Sí, Dios le da más tiempo para que se conviertan, o si no tienen conversión ya le deja que disfrute de sus bienes terrenales. Pablo en Romano y en las cartas a Santa Catalina también. Ajá. Lo que ya no tienen, en varias visiones habló Dios que, no, lo dice también en uno de los evangelios, de las escrituras, el pecador ya tiene sus bienes en vida, después de esta vida no va a recibir nada. En cambio el pobre que no tiene estos bienes acá, como pasó con Lázaro y ahí está en Lázaro y el rico de Pulón y Lázaro. Le dice Abraham, tú ya recibiste tus bienes en vida, en cambio Lázaro no. Entonces el que no se convierte y no tiene salvación, y bueno, a lo mejor Dios deje que disfrute de esas cosas exterrenales, que se enamoró por el tiempo poco que le queda de vida, y después y estoy seguro que por eso digo, en la misericordia de Dios también le está dando más tiempo para convertirse. Bueno, Sergio, estamos ya con este último bloque, también es un tema que da para mucho hablar, así que vamos terminando y nos vemos la semana que viene. Será hasta la semana que viene, entonces, hasta la semana.
presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó,